Mujer trabaja vendiendo con su hijo que sufre un mal que le impide caminar, pero esto fue lo que le pasó. ¿Qué le dirías a una madre que lucha por un hijo a pesar de su discapacidad? Yo le diría que es una guerrera, que no se amilana ante nada. Muchas madres abandonan a sus hijos cuando nacen con alguna malformación congénica, porque son incapaces de hacerse cargo de ellos por el solo hecho de evadir responsabilidades y dedicarles su tiempo completo. Con el amor característico que identifica a las madres, coraje, así se le puede llamar a Julia Barrientos, quien a pesar de su avanzada edad, no escatima en sacar fuerzas para cargar a su hijo en su espalda y así poder trasladarlo. Esta triste historia sucedió en Perú, en la ciudad de Lima. Julia Barrientos es madre de un joven de 20 años de edad que no puede caminar por un problema en la columna. Ambos viven en Lima y la situación que viven es muy lamentable. Ellos viven en una casita muy humilde, la cual le dieron para que cuiden, pero Julia Barrientos tiene que salir a trabajar para poder mantener a su único hijo, pues el padre de ellos los abandonó al saber que su hijo nacería con ese mal. Pero para esta madre, el solo hecho de ver nacer a su hijo ya era muy feliz y se juró a sí misma sacarlo adelante, muy a pesar de la discapacidad que él tenía. Todos los días salía a vender sus golosinas por la calle, mercados y subía a los buses. Algunas personas, al verla con su hijo en su espalda, sentían piedad de ella y le regalaban un poco de dinero, como también habían algunos que solo la ignoraban. Conforme su hijo iba creciendo, para Julia le era mucho más difícil llevarlo cargado, porque no había otra forma de trasladarlo. Durante tanto tiempo estuvo pidiendo apoyo al padre y familia de su hijo que lo ayuden para que pueda comprar una silla y así poder transportar a David, su hijo. Pero nadie le brindó tal apoyo y se hizo de mucha fuerza y seguía cargando a su hijo a pesar de que ya tenía 20 años. Todos los días agarraba a David y se iban a ganarse la vida juntos, pues ella estaba sola en aquella ciudad y como no tenía con quién dejar a su hijo, solo le quedaba llevárselo con ella. Por más cansada que se sentía, jamás flaqueó. Un día, ella entró a vender a un mercado, pero como los de seguridad eran indolentes con su situación, no la dejaron ingresar y al querer sacarla a la fuerza, ella se resbaló, cayendo al piso junto con su hijo. La gente que veía lo que estaban haciendo estos malos vigilantes solo se reían y pasaban por encima de ella sin ofrecerle alguna ayuda para levantarla. Julia y David partieron en llanto al ver cómo se burlaban de ellos. David se sentía tan impotente al ver cómo trataban a su madre, pero nada podía hacer. Él decía: «Mamita, vamos a casa, ya mañana nos vamos a vender por otro sitio». Julia se sentía tan mal que todo el camino a su vivienda lloraba sin que su hijo se diera cuenta. Así se pasaban los días y ella no dejaba de pedir por alguna bendición para su hijo. Su mayor anhelo era que David pudiese caminar, pero solo era esto posible con una operación, lo cual el dinero que ellos ganaban no era suficiente, ya que todo lo que ganaban era solo para la manutención de ambos. Un día, Julia dejó a David solo en casa, para así ella poder ir y lavar ropa, para ganarse unas monedas más. Con lo que vendía no alcanzaba, pero al llegar a casa, encontró a su hijo arrastrándose por el suelo. David quería ayudar a su madre con algún quehacer que había en su hogar. Al verlo en ese estado, a Julia se le partió el corazón y le dijo: «Perdóname, hijo, es mi culpa que estés sufriendo de esta manera». «No digas eso, mamá», dijo David. «Sí, porque a mí me dieron a elegir tu nacimiento, pero mi amor de ser madre me cegó y escogí tenerte, y mira cómo te tengo, padeciendo». Los ojos de David se llenaron de lágrimas al escuchar estas palabras. Agarró la mano de su madre y la besó. «Gracias, madre, por darme la vida. Sé que soy una carga para ti. Has dejado toda tu juventud pasar por dedicarte a mí. Yo tengo que pedirte perdón, madre mía». Entonces Julia enseguida respondió a David: «Nunca me arrepentiré de haberte tenido. Lo volvería a hacer 1 y 1000 veces más. Para mí, jamás serás una carga». Una alegría enorme le causó a David al oír a su madre tan bellas palabras. En sus días que ambos salían a vender, a David se le ocurre una idea y es de irse a vender al estadio,
pues ese día estaban jugando el llamado clásico en aquel país. Fue así que muy temprano salieron rumbo a aquel lugar. Ella, como era de costumbre, agarró su rebozo y echó a David a la espalda, y se fueron. Cuando llegó al estadio, pidió que por favor la dejaran ingresar. Julia Barrientos explicó por la situación que venía atravesando, que al escuchar su triste historia, el encargado del dicho evento de inmediato la hizo pasar. Pero lo que jamás imaginaron fue que allí cambiaría sus vidas por completo. Julia pasaba por todos los asientos ofreciendo sus productos, que muy amablemente la gente compraba al ver el sacrificio tan grande que hacía al cargar a su hijo. Esto llamaría la atención de muchos espectadores, lo cual de inmediato hicieron que a través del polifoneo hiciesen un pedido de ayuda a todos los jugadores presentes. Al escuchar Julia Barrientos su nombre en ese lugar, quedó anonadada, sin saber el por qué la mencionaban. Muy asustada, ella reaccionó diciendo: ¿por qué me llaman? No he hecho nada de malo. Entre voz entrecortada se le escuchaba, pero como es una mujer valiente que no le teme a nada, fue a ver el motivo por el cual la hacían llamar, encontrándose con una gran bendición para esta madre coraje. Señora, buenas, saludó un futbolista. Cuénteme por qué usted trae a su hijo cargado de esa manera. Julia contó todo. A ver a mi hijo nacido. Con esta parálisis, los doctores me dijeron que interrumpa el nacimiento. Pero ¿quién soy yo para quitarle la vida a un ser indefenso? Así que decidí tenerlo, a pesar de todo lo que sabía que esto significaba para mí. ¿Y qué es lo que usted necesita?, le preguntaron a la señora Julita. Solo he pedido una cosa, que me ayuden a operar a mi hijo, pues así me dijo el médico que con una operación él recuperaría el movimiento de sus piernas. Y como estaban los micrófonos encendidos, al oír a Julia cómo relataba su historia, quedaron en shock. Tanto tiempo viene cargando a su hijo, y a pesar de que ya es de avanzada edad, lo sigue haciendo. Esto es digno de admirar, mi bella señora. Acá todos los presentes haremos una colecta, pues como usted nos comenta que su hijo necesita una operación para que así pueda caminar, entre todos haremos que se haga realidad. Julia cayó al suelo y partió en llanto. Gracias a todos. Toda una vida pidiendo que se haga realidad esto. Nunca pensé que me pasaría algo así. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, los presentes, exclamaba Julia, mientras David no hacía más que llorar de tanta emoción. Todo fue algo inesperado para esta humilde familia, pero jamás perdieron la fe. Fue así como David comenzó con todo el tratamiento para su operación. Todos habían recolectado una buena suma de dinero para cubrir todos los gastos, incluido operación y rehabilitación. No faltó por allí una persona que decidió hacerse cargo de conseguirle una casita con todo lo básico. Después de 20 años, David fue operado y todos los jugadores de ambos equipos del clásico estuvieron presentes a la espera de que él saliera de la sala y escuchar la gran noticia de que ya podía caminar. Pero la espera era muy larga, pues la operación se complicó y David tuvo que quedar en cuidados intensivos. Julia Barrientos, con toda la fe que tenía, siempre pensaba de manera positiva. Así pasó una semana que al fin su hijo pudo salir de la clínica, dando la sorpresa a todos con sus primeros pasos. La alegría embargó a todos, incluyendo al mismo personal del hospital. Desde ese momento, David sintió como si recién había nacido. Julia era la más emocionada al ver a su hijo lleno de felicidad. Y poco a poco, David iba recuperando la movilidad de sus piernas y con todo el entusiasmo que lo caracterizaba. Porque a pesar de que había nacido así, nunca dejó su bella sonrisa apagarse, y esa alegría tan contagiosa hacía que su madre siguiera adelante. La señora Julia Barrientos al fin pudo tener su casita, pues la persona que le había ofrecido dicha casa cumplió su promesa y le hizo entrega de una casa amueblada. Como su hijo ya comenzaba a caminar, para ella la dicha y la felicidad estaba completa. Es un nuevo comienzo para mí y mi hijo, decía la señora. David comenzaría a estudiar y así ser un gran doctor, el cual siempre ha sido su anhelo, porque a pesar de su discapacidad, él había terminado sus estudios básicos con la ayuda de su madre. Desde aquel entonces, David no dejó de luchar por darle lo mejor a su madre. Como ya podía caminar, él empezó a prepararse para ingresar a la universidad, acabando su carrera y así convertirse en un importante médico. Y así lo hizo. Hoy en día, ambos siguen viviendo en la ciudad de Lima,
y él trabaja en un importante hospital, donde ayudan a personas con diferentes discapacidades. Cuando él puede, ayuda a los pacientes de bajos recursos. Julia Barrientos se dedica a dar charlas a las familias de dichos pacientes. Hoy en día, esta familia sigue asistiendo al estadio, donde encontraron la felicidad y apoyando a su clásico favorito. Reflexión de vida. Cuando el día se torne gris y antes de quejarte, siempre piensa que hay personas que están pasando por algo mucho peor.